Dios me los bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder entrar en sus hogares para alabar y glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios y para seguir aprendiendo de su palabra por medio de nuestro hermano y querido pastor Juan Gutiérrez. Vamos entonces a empezar leyendo la palabra del Señor. Amén, por nuestro hermano Félix Vallejo. Y la palabra de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, comenzando con el verso 12, del 12 al final. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y esto se trata de el incomparable Dios de Israel, Aleluya. a quien le servimos. Sí, Señor. Bendecimos su nombre, Señor. Amén. Dice la Biblia: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apulille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo de Israel. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el que creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire esto: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Y esa es la esperanza bendita que tenemos. Y Dios es grande y misericordioso, y Él no se olvida de sus promesas, que son fieles y verdaderas. Y a ese es el Dios que servimos. Gracias, Bendito sea Gracias. su nombre para siempre. Gracias. Oremos.
Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, en estos momentos que nos disponemos a tener este estudio de tu palabra. Bendecimos y adoramos tu nombre, Dios mío. Permite que pongamos, Dios mío, nuestras mentes y nuestros corazones a la lectura de tu palabra, a la enseñanza de tu palabra, para aprenderla y vivir por ella, mi amado Dios. Bendice a cada uno de los oyentes, Dios mío, que van a oír y a ver este estudio. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Danos, Dios mío, esa sabiduría que viene de lo alto, Dios mío, para entender y poner en práctica tu palabra, tu santa palabra, mi amado Dios. Dale salud a mis hermanos, Padre Santo, y permite que en todo nos cuidemos de darte siempre la honra y la gloria, y que nos mantengamos unidos siempre, unidos en el Espíritu, que aunque no nos estamos viendo cada vez, todos los días, pero estamos unidos en todo sentido, Dios mío, del Espíritu, Dios mío, que eres tú. Bendecimos y adoramos tu nombre. Gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas, ahora y siempre. Amén y gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor con estos coritos que hemos preparado. Amén. Coritos que ya no se cantan, pero de vez en cuando debemos de hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas y suceden cosas maravillosas, gloria a Dios. Así que únase a nosotros en espíritu para alabar a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, mi Señor. Gracias, Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Se siente la bendición. Se siente la bendición. Porque te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí. Porque te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Sí, Señor, aleluya. Pelearán contra el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Sí, Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Aleluya. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayo brillante
los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Pelearán contra el Cordero vencerá. Pelearán contra el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Ahora entramos en la palabra del Señor. Amén. Bendito su nombre. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aleluya. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Qué bueno que podamos en este tiempo estar conectados a través de esta plataforma virtual y queremos acercarnos una vez más a la palabra del Señor. En ella podemos encontrar siempre orientación, enseñanza y bendición para nuestras propias vidas. De modo que este tiempo queremos hablar de el Antiguo Testamento en uno de los importantes profetas finales de la vida nacional de Israel. Está en el Antiguo Testamento, en el profeta Ageo, que es el segundo más corto de los profetas del Antiguo Testamento. Consta de 2 capítulos solamente y con 38 versículos, 15 en el primero y 23 en el segundo. El primer libro más corto es Abdías, que es de un solo capítulo y tiene 21 versículos. Y este es el más corto de toda la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. El más corto de los libros del Nuevo Testamento es Judas. Apenas consta de un solo capítulo y tiene 25 versículos. De modo que vamos a hablar de Ageo esta noche. Hemos de acercarnos pues a la palabra del Señor en el primer capítulo de Ageo y los versos del 1 al 8 nada más vamos a leer por ahora. Y dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa
está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Oremos por un momento. Padre celestial, gracias por esta tu palabra. Por medio de este profeta Ageo, Señor, quieres hablarnos en este tiempo. Oh, amado Señor, el Espíritu Santo que inspiró a este profeta, sea ahora en este tiempo iluminándonos para poder entender y conocer tu palabra en este tiempo. Gracias, eterno Señor. Unión del Espíritu Santo, agradecidos así, hemos orado. Amén. Muy bien, hablamos entonces de este profeta Ageo. Juntamente con Zacarías, son los profetas que en este tiempo hablan de la restauración o la reconstrucción del templo en Jerusalén, después de haber estado en Babilonia cautivos por 70 años. Y allí ellos retornan por edicto del rey Ciro persa cuando vence a los babilonios e invade Nínive y da un edicto para que los judíos cautivos vuelvan otra vez a su tierra después de 70 años. Dice así la palabra de Dios. En el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios, el Rey de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense qué palabras del rey Ciro en aquel entonces. Desde lo alto, el Altísimo Dios toma la iniciativa para traer y atraer a su pueblo otra vez hacia su tierra, aquella tierra que Dios les había dado. Pero recordemos que el pueblo de Israel es un tipo o un símbolo de la vida personal de nosotros los creyentes. Y de manera particular, pero de manera general, de la iglesia, del pueblo de Dios. Es tipo
el pueblo de Israel. Y toda vez que Israel erraba, iba por caminos totalmente equivocados, desobedeciendo a Dios, sufría las consecuencias. Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue llevado a Egipto, allí siendo esclavos por 400 años. Ahora por 70 años estaban en Babilonia y Ciro, el persa, los libera y los trae otra vez a tu tierra. Y el pasaje que acabamos de leer son las primeras palabras apenas de este profeta Ageo, de 2 capítulos con 32 versículos. Y fíjate, amigo y amiga, hermano y hermana, dice el profeta en el verso 2, así ha hablado Jehová, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Y esta es la primera cosa que queremos señalar en esta noche. El tiempo. Y vamos a hacer en esta noche, quisiera que tuvieras tu Biblia al lado, junto a ti, y sígueme por favor en la descripción que vamos a hacer de esta profecía maravillosa. Pero que, como te repito, amigo, amiga, hermano y hermana, es ejemplo y anticipo de nuestra vida espiritual muy personal. Y aquí tenemos el tiempo. Y el tiempo dice acerca del tiempo, como que si le perteneciera del versículo 1 al versículo 15, está el primer mensaje de este libro de 2 capítulos. Hay 4 mensajes. El primer mensaje es la llamada de atención del egoísmo con que estaba lleno el pueblo de Israel. Dice, no ha llegado el tiempo. El tiempo como si le perteneciera al pueblo de Israel. Y cuántas veces, amigo, amiga, hermano y hermana, a veces hablamos en términos de mi tiempo, el tiempo que es mío. Amigo, amiga, hermano y hermana, el tiempo no nos pertenece. El salmista dice, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí el pueblo de Israel al unísono dice, aún no es tiempo, no todavía, cuando Dios los había llamado para que en primer lugar lo que debían haber hecho es restaurar el templo, restaurar la comunión con Dios, lo más importante, lo primero. Pero ¿qué decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo. Pero fíjate la respuesta de Dios. Dice el verso siguiente, el profeta. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, adornadas, lujosas, y esta casa está desierta. Fíjate, amigo, amiga, hermano y hermana, Dios respondiendo a este pueblo que dice, mi tiempo, no es tiempo todavía de restaurar. Y aquí quiero que tú en tu propia Biblia, en tu tiempo a solas, cuando tengas que meditar en este gran profeta, solamente te va a llevar entre 8
minutos de lectura en sus 38 versículos. 8 o 9 minutos nada más te costará. Y vas a encontrar que en 38 versículos la palabra así ha dicho Jehová. ¿Sabes cuántas veces aparece? 28 veces. 28 veces y algo más. 28 veces en 38 versículos. La palabra así ha dicho Jehová. ¿Y qué decía en este versículo que habíamos leído? Este pueblo dice. Este pueblo dice. No ha llegado el tiempo todavía de la restauración. Fíjate, amigo, amiga, hermano y hermana, ¿dónde estaba el pecado? El pecado estaba en el egoísmo, pensando en sí mismos, olvidándose de su creador. Era lo primero que deberían haber buscado. Y allí estaba su pecado. Yo primero, como se suele decir, yo primero, yo segundo, yo tercero y después sigo siendo el primero. Pero amigo, amiga, primeramente Dios. Dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De modo que primero yo, de esos 4 mensajes, como te vuelvo a repetir, del 1 al 15, está esta llamada de atención acerca de yo primero. En el segundo mensaje del capítulo 2, ya, del 1 al 9, está la gloria del pasado mejor. Otra cuestionamiento, otra pregunta equivocada. La gloria del pasado mejor, mirando al pasado, cuando era lo mejor mirar hacia adelante. Y vamos a ver más adelante por qué estoy diciendo esto. Y entonces el tercer mensaje, tenemos, ¿y la pureza qué? Como que se encogían de hombros al llamado de la pureza. Está en los versículos 10 hasta el 19 del segundo capítulo. Eso vas a descubrirlo. Y el último mensaje es más bien positivo. La promesa de la venida del señorío de Cristo para habitar en su templo, símbolo de la presencia de Dios. Y sabes, amigo y amiga, hermano y hermana, cuántas veces en todos esos 38 versículos aparece la palabra la presencia de Dios. 7 veces, el número perfecto, 7 veces. ¿Sabes cuántas veces se habla de lo que habíamos leído en el versículo 5? Meditad bien sobre vuestros caminos. 2 veces en el primer capítulo, esta misma frase. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y 3 veces en el capítulo 2. Pero la variante de meditad en vuestros corazones. Meditad en vuestros corazones. En segundo lugar, entonces, era el problema de la indiferencia respecto a la presencia y a la obra de Dios. En primer lugar, decíamos lo equivocado que estaban respecto al tiempo. Los tiempos lo dan Dios, lo da Dios. El tiempo es de Dios, el cronos. El cronos es del hombre. Pero el kairos, el tiempo de Dios, la oportunidad lo da Dios. Y esa oportunidad les estaba dando Dios
el tiempo, la indiferencia. Estamos haciendo un acróstico de la palabra tiempos. La T de tiempo, la I de indiferencia. En tercer lugar, fíjate lo que dice el verso 5. Dice el verso 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Hay que poner el entendimiento. Lo que ha dicho, meditad bien en vuestros caminos, dice el Señor. Meditad bien. Fíjate el énfasis. Meditad bien en vuestros caminos. En cuarto lugar, como te decía, el momento que Dios tiene para nosotros. El momento. Y fíjate en el verso 8. El verso 8 dice, subid al monte. Qué interesante. Subid al monte. Suban. Y la idea nos entrega diciendo que hay que subir. Allí donde está el Altísimo, buscar el propósito y la voluntad y el plan de Dios. Subid al monte. Y qué interesante, allí mismo dice, subid al monte y traed madera. Amigo, amiga, hermano y hermana, la madera es símbolo de la naturaleza humana en la Biblia. Traed madera. Hay que traer nuestras propias vidas en humillación y entrega y en dedicación y en entrega completa al Señor. Y luego dice, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, no tu voluntad, Israel, no tu voluntad. Hermano y hermana, cuidado con tu voluntad, mi voluntad, y no la voluntad de Dios. Y luego dice allí mismo, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Toda vez que dice Dios, a veces nosotros nos referimos a la ley de Medo-Persa, ¿no es cierto? La ley de Medo-Persa es lo que se dice, se hace. Es como en algunos lugares del mundo, ¿no es cierto? La palabra es ley. Cuanto más, amigo y amiga, la palabra de Dios. La palabra es sí para Dios y no para Dios es no. Sí es sí y no es no. De modo que Dios es el que habla. 28 veces a más en 38 versículos. Así ha dicho Jehová. En quinto lugar, este era el momento y la oportunidad que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Venid a mí, estaba diciendo el Señor. Y en el Nuevo Testamento justamente Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí. El llamado a buscar la presencia y la comunión con el Señor. Si permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, si permaneciereis en mi palabra y en mí, en esa comunión, entonces en su presencia. ¿Y sabes cuántas veces te he mencionado la palabra presencia aparece en estos dos capítulos? 7 veces. Por ejemplo, dice en el capítulo 12, la última parte, temió el pueblo delante de Jehová. La primera vez. La segunda vez tenemos en el verso 13.
diciendo Jehová, yo estoy con vosotros, dice Jehová. La tercera vez, dice el verso 4 del capítulo 2, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuarta vez, verso 5, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, dice el verso 5 del capítulo 2, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cuarta vez. Quinta vez, verso 7. Haré temblar a todas las naciones, dice Jehová, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. La quinta vez. La sexta vez, verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es la sexta vez. Y la última se encuentra en el último versículo, del cual vamos a hablar más adelante. De modo que la presencia del Señor es nuestra garantía, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Yo le digo a mis amados, aquellos que suelo orientarles, guiarles en el camino del Señor con la palabra de Dios. Y les digo siempre, siempre pongan al Señor delante de vuestros planes y proyectos y ustedes verán el resultado. Cuidado, aquí una exhortación y un llamado del Señor a buscar su presencia. En sexto lugar, el optimismo. De ellos faltaba el pueblo de Israel. Estaban deprimidos, como repito, estaban mirando al pasado. Estaban bien pendientes del pasado. Y por eso les traía tristeza, dolor y preocupación y depresión y desaliento. Y hay incertidumbre también. En tiempo de esta pandemia, amigo y amiga, no hay duda que muchos de los creyentes están acusando de estos problemas. Los problemas no están afuera. No son las presiones de afuera que habían hecho, por supuesto, detener la construcción del templo. Pero el problema mayor está aquí adentro, en el propio corazón. Somos enemigos de nosotros mismos. Así que cuidado. Y aquí les habla el profeta respecto a la gloria. Y ellos, su mente y su corazón estaban pensando en la gloria del pasado. De aquel pasado glorioso del rey Salomón cuando construyó el templo. Escucha estas palabras. Si pecaren contra él, dice Salomón, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los tomen y los lleven cautivos a tierra de enemigos. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, y edificar en casa hacia tu nombre. Estaba Salomón construyendo el templo. Escucha, dice en su oración, tú oirás desde los cielos, dice Salomón,
desde el lugar de tu morada su oración y ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar, en aquel majestuoso templo que Salomón estaba construyendo. Y a eso se refería la mente de la gente en Israel. Y probablemente Ageo era uno de ellos también, anciano, que había nacido en el cautiverio, ahora dando este mensaje. Y entonces cuando Salomón acabó de orar, escucha, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y la gloria de Jehová llenó la casa. No podían entrar porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Era la gloria de aquel pasado. Pero el profeta Ageo estaba refiriendo ya y poniendo su mente y su corazón a aquella gloria que vendría, la gloria que ya venía. Cuando él menciona, vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa que estaban construyendo. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No decía Ageo, decía Jehová de los ejércitos. El deseado. ¿Quién es el deseado? Obviamente el Mesías. Con esto voy a terminar. Y entonces el optimismo que debía haber en el corazón. Y esto es lo que nos da la certeza en la obra que nosotros llevamos a cabo, los que servimos al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay absolutamente ninguna circunstancia que nos pueda mellar, que pueda hacer menguar nuestra fe. Al contrario, los mártires del primer siglo morían cantando y alabando a Dios, porque anduvieron ante la presencia de Dios que les daba el optimismo, la gloria de la presencia del Señor. Y la construcción del templo, como ya te decía, es símbolo de la construcción de este templo de nuestras vidas para el Señor. Porque la Biblia dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestros corazones, en la presencia del Señor. Como dice San Pablo, yo sé a quién he creído. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí por gracia del Señor. ¿Qué experiencia nos puede dar la presencia y la seguridad, la certeza y el optimismo del Señor? De modo que estamos desarrollando este acróstico. La T del tiempo, la I de la indiferencia, la E de entender el propósito y la voluntad de Dios, la M del momento que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Siempre meditad bien, dice la palabra de Dios, en vuestras mentes y corazones. 5 veces habla de llevar a pensar, a meditar y a confiar en el Señor. La presencia de Dios nos da la garantía, el optimismo. Y por último, dice el versículo, y dejo para adelante para su estudio personal los versículos del 10 al 19.
ellos se hacían la pregunta, ¿y la pureza? La pureza es importante, hermano, hermana, amigo y amiga. Somos puestos, como dice San Pedro, como piedras vivas de este templo de Dios, donde mora Dios, del edificio de Dios. No hay mayor templo que aquel donde Dios está presente. El mismo Salomón lo experimentó y no podían entrar en aquel día al templo. Estaban llenos de alegría y dictó el rey Salomón fiesta por 7 días, semana completa de celebración de la presencia del Señor. Y aquí viene lo último, verso 23, en aquel día. Verso 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que quiere decir aquí? Zorobabel, sorprendentemente, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 12, está la genealogía de Jesús. En el capítulo 3, verso 27 de Lucas, está la genealogía de Jesús. ¿Y saben quién aparece allí? Zorobabel. Zorobabel era descendiente de David. Y Jesús era el hijo de David. Así se le llamaba a los judíos. Hijo significaba descendiente. De modo que fíjate tú, cuando venga el Señor, morará en el templo de Jerusalén. Él estará allí presente en el templo de Jerusalén. El Mesías, el deseado, el esperado de todas las naciones. Y en los versículos anteriores al versículo 23 habla de los reinos. Habla de trastornaré, diciendo Jehová, trastornaré el trono de los reinos. Destruiré sus fuerzas. El reino de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y en aquel día el Señor vendrá para gobernar. El soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el Señor Jesucristo, el que mora en nuestros corazones. Los tiempos no son nuestros, los tiempos son de Dios. Y amigo y amiga, ¿no será que también cual profeta las circunstancias de este tiempo de pandemia es un llamado de atención divinos? Dios en su megáfono llamando a la humanidad al arrepentimiento y a la fe, pero a la iglesia a animarse y a ponerse en orden de la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Confirma, Señor, estas palabras del profeta Ageo en nuestras mentes y corazones, y tengamos siempre presente este llamado de atención. ¿Cuántas veces, Señor, dejamos tus caminos por preocuparnos de los nuestros? Oh Dios, como dice tu palabra, caminos que nos parece derecho, pero son caminos de muerte. Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, es el verdadero camino. Nadie llega a tu presencia si no es por Él. Así hemos orado en su nombre
y en ese nombre victorioso de Jesucristo, con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén.